Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales de matemáticas, tu profesor en casa. Hoy observaremos el tema medidas de tendencia central. Se reporta las edades de unos jóvenes que asistieron a una fiesta. Como observamos en la tabla de datos que tenemos aquí. Vemos las edades de 11, 12, 13 y 14. De acuerdo a esta tabla de datos, se ha elaborado una tabla de frecuencias. Y con esta tabla de frecuencias vamos a calcular las medidas de tendencia central. ¿A qué llamamos tendencia? Esa es una pregunta que ustedes me responderán en comentarios. Estos datos se han tomado de una muestra de muchos jóvenes y la tabla de frecuencias que observamos contiene X sub I, que vienen a ser las edades que fluctúan entre 11, 12, 13 y 14 años. Luego tenemos F sub I minúscula, que viene a ser la frecuencia absoluta. Y tenemos F mayúscula sub I, que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta tomamos el número de veces que se repite los 11 años. Tenemos 3 veces. El número de veces que se repite 12 años es 7, 13 años es 7 también y 14 años es 7 también. Y en la frecuencia absoluta acumulada vamos sumándole la frecuencia absoluta. 3 para la primera la colocamos igual, luego 3 más 7, 10. Luego 3 más 7 más 7, que es 17, y por último 3 más 7 más 7 más 7, que me da 24. Ese 24, el último dato de la frecuencia absoluta acumulada, es el total de jóvenes de los cuales se encuestó. Ahora bien, vamos a calcular la media aritmética. Esa es la primera medida de tendencia central que vamos a calcular. La media aritmética se simboliza así. Y es igual a la sumatoria de X sub I, que viene a ser las edades, multiplicada por F minúscula sub I. Y esto lo dividimos para 24. En este caso, que le vamos a poner aquí N, para el número total de encuestados, que en este caso son 24. Vamos a reemplazar, entonces, tenemos la primera X sub I es 11, que multiplicamos por la frecuencia absoluta 3, más 12 por la frecuencia absoluta 7, más 13 por la frecuencia absoluta 7, más 14 por la frecuencia absoluta 7. Dividido para N, que es el número total de encuestados que dijimos que era 24. Entonces tenemos que la media aritmética es igual a 11 por 3, 33, más 12 por 7, 84, más 13 por 7, 7 por 3, 21, llevo 2, 7 por 1, 7 y 2, 9, más 14 por 7, 7 por 4, 28, 7 por 1, 7 y 2, 9, y todo esto dividido para 24. Esto sumado me da un total de 306 dividido para 24. Al dividir 306 para 24, me da 12.7. Esta es la edad correspondiente a la media aritmética, es decir, la edad promedio de todas las edades que está en la tabla de datos, 11, 12, 13 y 14. Hemos calculado de esta manera la media aritmética. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana se simboliza así. Para calcular la mediana, nosotros debemos ordenar los datos de mayor a menor, pero como son muchos, no los vamos
a poder ordenar porque se nos haría muy extenso. Entonces, por eso vamos a tomar en cuenta la frecuencia absoluta acumulada. Para esto, nosotros tomamos la frecuencia absoluta acumulada, la dividimos para 2, el total de la frecuencia absoluta acumulada lo dividimos para 2, y eso nos da 24 dividido para 2, que me da 12. Quiere decir que la posición 12 que tenemos ahí en la frecuencia absoluta acumulada, 12 no está ni en 3, ni en 10, ni en 10, está en 17. En 3 y en 10 no está, porque 12 es mayor que 10. Entonces, de seguro está en 17, la posición 12. Pero como 24, el total de personas es 24, es un número par, nosotros no vamos a necesitar un solo valor central, la posición 12, sino que vamos a necesitar dos valores centrales. Entonces, necesitaremos la posición número 12 y 13, que también se encuentran en la frecuencia absoluta acumulada 17, que corresponde a 13 años. Esta posición 12 y 13 se encuentra en la número 17. En la número 17. Y la número 17 corresponde a 13 años. A 13 años. Entonces, para encontrar la media aritmética de estos dos valores, de estas dos posiciones, la posición 12 va a ser 13 años y la posición 13 también va a estar en el número 17, que es 13 años, por lo tanto sumamos 13 más 13 y dividimos para 2 porque son dos valores. Entonces me da 26 dividido para 2, que viene a ser 13 años. 13 años es la mediana. Ya tenemos entonces la media aritmética, es decir, el promedio de edades, y tenemos también la mediana, es decir, el valor central ordenado de mayor a menor o de menor a mayor, el valor central de los datos. Ahora vamos a calcular la moda. La moda es la medida que tiene mayor número en la frecuencia relativa, absoluta. En la frecuencia absoluta tenemos 3, 7, 7, 7. Entonces, hay 3 modas, porque hay 3 edades que tienen la misma frecuencia absoluta. 12 años tiene 7 en la frecuencia absoluta, 13 años tiene 7 en la frecuencia absoluta y 14 años tiene 7 en la frecuencia absoluta. Por lo tanto, la moda viene a ser simbolizada así y es igual a 12 años, 13 años y 14 años. 14 años. Bien, ustedes en comentarios van a indicarme 3 ejemplos de moda en la vida cotidiana. La moda, ustedes saben mucho de eso, mucho de moda. Entonces me van a dar 3 ejemplos en la vida cotidiana referente a moda. Bien, la última medida de tendencia central que vamos a calcular es el rango. El rango se simboliza con la R mayúscula y es igual al dato mayor menos el dato menor. Eso es todo. Porque de esta manera vamos a encontrar los datos dispersos, la dispersión que hay entre 11 años y 14 años. Entonces, el dato mayor que tenemos aquí para encontrar el rango es 14 años menos 11 años es igual a 3 años. Ese es el rango. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio.
Bien, de la misma manera que observaron en el ejercicio que acabo de realizar, ustedes en casa van a realizar el siguiente ejercicio con los datos que les daré a continuación. Se recibe una tabla de datos de las veces que fueron al cine 20 estudiantes de noveno año. Con esta tabla de datos que ustedes observan aquí, van a elaborar la tabla de frecuencias colocando en X sub Y la cantidad de veces que fueron al cine. En F sub I, la frecuencia absoluta. Y en F mayúscula sub I, la frecuencia absoluta acumulada. Así como observaron en el ejercicio anterior. Y después van a calcular, con esa tabla de datos estadísticos, van a calcular la media aritmética, la mediana, la moda y el rango, que son las medidas de tendencia central. Gracias, no olviden descargar sus actividades. Al final del video nos veremos en una próxima tutoría.